Buen día, estimados hermanos. Soy Olivia Laprada del Secretariado Diocesano de Comunicación Social. La Arquidiócesis de Hermosillo está siempre cerca de sus hijos y no les deja solos en los momentos difíciles. Por eso, en estos tiempos en que hay que quedarse en casa, les ofrece la oportunidad de vivir la Santa Misa a través de las redes sociales y la televisión. Unidos como hermanos, celebremos hoy esta asamblea eucarística. Sean bienvenidos. Unidos como hermanos, formando un solo cuerpo, con gozo celebremos la Pascua del Señor. Él es para nosotros el pan que da la vida, la víctima elegida, que derramó su sangre por nuestra salvación. Que suene eternamente un canto de alabanza, que todas las naciones conozcan su bondad, que sea proclamado por todas las edades, que no tiene medida, ni su misericordia, ni su fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que hoy nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, también nos llama a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e imploremos su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestro antiguo pecado a una vida nueva,
para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra del Señor. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella, pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella como de ordinario, con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes, y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los 2 viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los 2 viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Kelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los 2 viejos en medio de la asamblea
y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró ésta con 2 criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a ésta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor: no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran, mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios,
que salva a los que esperan con él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa. A despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los fariseos y los escribas le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes
que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. El Padre Dios que nos creó sabe muy bien cómo nuestra vida funciona adecuadamente. Y para eso, en su revelación nos fue dando a conocer algunas maneras de comportamiento o mandamientos o normas que ayudan para una sana convivencia entre nosotros y para una relación buena con Él. Pero también el ser humano, para ir mediando buenas relaciones entre ellos, se fueron haciendo sus propias leyes. Las leyes fueron creadas por los hombres para que se dé justicia, equidad y se dé igualdad entre todos, garantizando así que todos seamos tratados con la misma manera, porque tenemos el mismo valor a los ojos de Dios. Sin embargo, desde muy antiguo, la ley se ha aplicado no en función de lo que el Padre Creador quiere de nosotros, y a veces no en función del espíritu que le dio origen a las leyes humanas, sino que por encima de estas, que originalmente fueron hechas para garantizar el cuidado de nuestra dignidad y la equidad y la justicia interhumana, se aplican con ideologías, se aplican con prejuicios. Y cuando la ley se aplica en base a prejuicios, en vez de ayudar a la justicia y a la equidad, termina destruyendo la dignidad del ser humano. Hoy, en la palabra de Dios, escuchamos dos narraciones que nos dan cuenta de esto. En la primera lectura del libro de Daniel, escuchamos la historia de Susana, una mujer judía justa, una mujer que gozaba de buena fama ante los ojos de todos. Sin embargo, dos viejos conocedores de la ley de Dios, que ya tenían historial de haber transgredido la ley, abusando de mujeres jóvenes y bellas, movidos por prejuicios de que la mujer vale menos, aplicaban la ley a su modo, no buscando el bien de la mujer y de la sociedad, sino el bien propio, para satisfacer sus propios deseos. Intentaron hacerlo con Susana y no pudieron. A pesar de esto, como eran hombres que por los prejuicios culturales de su época tenían más valor que la palabra de una mujer joven, les creyeron. Pero surgió Daniel, el profeta, y los desenmascaró. Y aquello que ellos pretendían, un crimen, condenar a muerte a una mujer inocente por prejuicios, se les aplicó
a ellos. En el Evangelio escuchamos un pasaje similar. Una mujer sorprendida flagrantemente en adulterio es llevada y tirada a los pies del Señor Jesús para ponerlo a prueba porque querían condenarlo a muerte. Le preguntan que si qué se debe hacer, perdonarla o aplicar lo que dice la ley de Moisés. Ya desde allí está la trampa que le quieren plantear a Jesús, porque este montón de gente que lleva ante Jesús a la mujer que había cometido adulterio, estaban aplicando la ley de Moisés, la ley de Dios, no en base al espíritu con que Dios dio esos mandamientos, sino en base a prejuicios. El prejuicio, como en el caso de Susana, del machismo. Porque para que haya adulterio se necesitan dos. Para que haya una mujer adúltera se requiere un hombre adúltero. ¿Por qué entonces aplicar la ley con un prejuicio machista, intentando condenar solo a la mujer para salvaguardar al hombre con el que se acostó y que no era su marido? La ley de Moisés es muy clara, se aplica de la misma manera para las dos partes. Leemos en el libro del Levítico, en el capítulo 20, versículo 10, pero también en el libro del Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22, que la ley para el adulterio se aplica por igual al hombre y a la mujer. Los viejos que querían condenar a Susana sabían esto. Los escribas y fariseos que llevan a la mujer sorprendida en adulterio ante los pies de Jesús sabían esto. Y sin embargo, aplicaban parcialmente la ley con prejuicios machistas. De hecho, en tiempos del Señor Jesús, se había llenado la ley de tantos prejuicios machistas que la mujer llegaba a ser considerada como propiedad del varón. De tal suerte, incluso lo leemos ya en el libro del Éxodo, que era enumerada entre las propiedades del hombre, del varón. Jesús el Señor rompe esta aplicación prejuiciada y machista de la ley, como Daniel lo hizo en la primera lectura que escuchamos. Jesús sabe, como todos los acusadores, que la ley castiga a ambos y recupera el equilibrio. Y les pregunta, bueno, todos ustedes son hombres, los que la llevan a empujones, exhibiéndola en las calles. Todos ustedes son hombres. Si están limpios de pecado, apliquen la ley. La ley decía que los adúlteros debían morir apedreados. Pues apliquen la ley. Si ustedes están limpios de culpa, aplíquenla, tiren las primeras piedras. Nadie lo hizo. Como los viejos del libro de Daniel, todos estos escribas y fariseos también quedaron desenmascarados por el Señor Jesús. No estaban obedeciendo lo que el Padre Dios había definido como justo para hombres y mujeres. En realidad, estaban defendiendo los prejuicios y los gustos personales, una interpretación viciada de la ley de Dios. Hermanos, usted y yo conocemos lo que el Señor quiere. Valdría la pena preguntarnos, pensamos, sentimos y actuamos
al aplicar lo que el Señor nos pide para nuestra vida, con el espíritu que el Señor lo pide, o por el contrario, filtramos la palabra de Dios en nuestros prejuicios. Y podíamos hablar de muchos. Por ejemplo, el Padre Dios nos ve a todos por igual como hijos. ¿No será que a veces nosotros, tratando de cuidar nuestros prejuicios, nuestras ideas, tenemos la tentación de que todos sean igual que yo o que usted? ¿No será que nos disgustan aquellos que piensan distinto a nosotros y les condenamos? ¿No será que nos arrogamos la potestad de poder clasificar a la gente en que este sí es correcto, este sí es bueno, este no me cae bien, por tanto es malo, este no convive muy bien con lo que yo pienso, por tanto no es de mi grupo de amigos, este se está equivocando, no está bien a los ojos de Dios? ¿Y quiénes somos nosotros para decir quién está bien y quién no? El único capaz de hacer ese juicio es el Señor Jesús, nuestro Padre Dios, el Espíritu Santo. Pero siguiendo con el espíritu de la palabra de Dios, hoy pensemos cómo también en nuestros días las mujeres son también víctimas de una aplicación machista de la ley, y no solo de la ley de Dios, sino también de la ley civil. Sí, somos una cultura machista, no solo en México, en todo el mundo. Y todavía seguimos cometiendo no solamente injusticias movidas por prejuicios contra las mujeres, sino que cometemos verdaderos atropellos contra su dignidad personal. Y que nos quede claro, vulnerar y violentar la dignidad de una persona es ofender gravemente al Señor, porque fuimos creados a imagen y semejanza suya. Pondré, para concluir, solo unos 2 o 3 ejemplos. Pensemos, una mujer que trabaja puede ocupar el mismo puesto de trabajo que un hombre. Incluso puede trabajar en un servicio de mayor responsabilidad que un hombre. Y sin embargo, se le paga menos. ¿Motivo? Por ser mujer. El hombre debe ganar más. Esa es una aplicación machista y prejuiciada de la ley de Dios y de la ley civil. Un ejemplo más. Yo he escuchado tantas veces a muchos hombres decir que su mujer no trabaja, porque en la cultura machista, trabajo es salir de casa, ir a un taller, ir a una maquila, ir a una oficina y realizar 8 horas laborales. Como la mujer no hace eso, no trabaja. Entonces preguntamos, ¿quién arregla a los niños para ir a la escuela? Pues lo hace mi esposa, como ella no trabaja. ¿Quién prepara la comida, hace las compras, busca cómo ahorrar en el hogar? Pues lo hace mi mujer, como ella no trabaja. ¿Quién lava la ropa, la dobla, la plancha incluso, la cuelga? Está encargada de que los hijos y el esposo la pongan en su lugar. Pues lo hace mi mujer, como ella no trabaja. Y si se enferma uno de los hijos, ¿quién es encargado en el hogar de que tenga la medicina en su horario, tal como lo prescribió el médico?
se desvela si tiene fiebre, incluso no duerme la noche entera si el hijo está inquieto. Pues es que lo tiene que hacer mi mujer, es que ella no trabaja. ¿No será eso trabajo? Las mujeres son las primeras en levantarse en casa y las últimas en acostarse. Y están al mismo tiempo escuchando la lavadora, el sartén que fríe, poniendo los tenedores y el plato en la mesa, mirando que los hijos coman lo que se les dio y si no quieren dándoselos en la boca, pero ellas no trabajan. Por tanto, no tienen derecho a una remuneración. Más aún, a veces el marido no le da el dinero, la lleva al supermercado y le dice, escoge lo que vas a ocupar y él lo paga, porque ella no trabaja. También, como último ejemplo, pensemos en los que hoy llamamos feminicidios. Sí, las estadísticas dicen que son más hombres los que mueren, eso es innegable. Pero veamos el término. Alguien me decía, cuando yo, de una manera prejuiciada, exclamé, es que son más hombres los que mueren, no son más mujeres. Y una mujer me dijo, es verdad, pero cuando matan a un hombre, primero no lo violan, no lo descuartizan, no lo tiran en partes, no lo torturan. Es verdad. Los crímenes que se cometen contra mujeres son verdaderamente atroces, violentos y denigrantes, por una sola razón. Son mujeres, objetos que se pueden utilizar. El Señor Jesús nos da pues dos grandes mensajes en el Evangelio, lo mismo que el resto de la liturgia de la palabra con el libro de Daniel y el Salmo. La ley que el Señor nos ha dado no debe filtrarse por prejuicios. Hombres y mujeres somos iguales. No debe hacerse distinción alguna. Quizá tenemos roles distintos y por cuestión biológica y de constitución física, funciones diversas. Pero no tiene nada que ver esto con los derechos, con la dignidad y con el amor entrañable y único que el Padre Dios tiene. Hoy pidamos por todas las mujeres, porque de ellas, en la mayoría de los casos, surgió que se fortaleciera nuestro carácter. De ellas aprendimos a hablar, de ellas aprendimos a caminar, de ellas aprendimos a convivir. ¿Y por qué no decirlo? Son ellas, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestro punto de referencia ético para todo. ¿Quién no ha escuchado la frase, si me viera mi mamá haciendo esto? Son nuestro punto de referencia ético. Pidamos hoy por las mujeres y pidamos que nos libre el Señor Jesús de filtrar la palabra de Dios por prejuicios humanos y que nos libre finalmente del machismo. Que así sea. Vamos a pedir en este sacrificio eucarístico por todos nosotros, por nuestras familias, por todas las necesidades que tienen nuestras familias. También vamos a pedir por todos los que presiden a nuestras naciones, por nuestras autoridades, para que con nuestra ayuda sepan guiarnos por caminos de paz y de justicia. Vamos a pedir por los enfermos, sobre todo por los que padecen en esta pandemia, pero no solo por ellos. Sabemos
que hay más gente que muere por el tabaco, por el alcohol, por las drogas, que por este virus, y no nos acordamos de ellos. Y finalmente vamos a pedir también por nuestra iglesia, para que el Señor la bendiga abundantemente. La iglesia busca la manera de estar cerca de sus hijos. Esta es una manera de hacerlo, ahora que no podemos reunirnos en nuestros templos. También presento al Señor algunas de las intenciones que ustedes han expresado en nuestras redes sociales. Por la salud de Edgar, Lilith, Marín, Baján, Era, Mélida Acuña, Marta Figueroa, Rubén Emiliano, Arturo Terán, Laurelena Zúñiga. Por el eterno descanso de Jesús Eduardo Romero, de Leonzo Saavedra, de Tomás y Berta Grijalva, de José Alfonso Ortiz. De manera especial, de Cristian Victorín. Vamos a pedir por la familia de María Concepción Ortiz, también por la familia de Lucía Salcido, por la familia Valenzuela Valera, por la familia de Refugio Marrujo, por la familia Romo Saucedo y Arana Saucedo, por la familia de Luz Jiménez y también por Pepe Victorín, su mujer y su familia. Acepta, Señor, nuestros dones, son el vino y el pan, y con ellos te cantamos nuestra fe, esperanza y caridad. Y con ellos te cantamos nuestra fe, esperanza y caridad. Gracias, Señor, por el vino y el pan, por tu eterna bondad. Te cantamos, Señor. Acepta, Señor, nuestros dones, son el vino y el pan, y con ellos te cantamos nuestra fe, esperanza y caridad. Y con ellos te cantamos nuestra fe, esperanza y caridad. Gracias, Señor, de tu eterna bondad. Nuestra vida es un don que venimos a dar. Acepta, Señor, nuestros dones, son el vino y el pan, y con ellos te cantamos nuestra fe, esperanza y caridad. Y con ellos te cantamos nuestra fe, esperanza y caridad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentar con alegría nuestras almas ya purificadas como fruto de nuestra penitencia corporal, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y también necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ruy, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Cristóbal Magallanes Jara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, porque somos hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo Señor, no soy digna de que entres en mi casa,
pero pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eres pan que da la vida, eres pan, el pan del amor, alimento que plenifica, alimento eres tú, Señor. Tú nos das, Señor, vida eterna, de la esclavitud nos liberas. Ven y sana nuestras penas, llénanos con tu amor. Eres pan que da la vida, eres pan, el pan del amor, alimento que plenifica, alimento eres tú, Señor. Tú liberas nuestros temores, sanas todos nuestros dolores. Ven y calma los corazones que desean paz y amor. Eres pan que da la vida, eres pan, el pan del amor, alimento que plenifica, alimento eres tú, Señor. Hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero ya que ahora no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro siguiendo las huellas de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Dios y Padre nuestro, purifica de sus pecados al pueblo que te suplica, para que, llevando una vida santa, se vea libre de toda adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La gracia del Señor sea nuestra fuerza. Vayamos en paz. Demos gracias al Señor. Que tengan muy buen día.